Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Café Inmobiliario, nuestro programa sobre el mundo inmobiliario, el real estate y todos los negocios que hay alrededor de este maravilloso mundo para poder trabajar y además que también se le puede solucionar la vida a muchas personas con distintos tipos de soluciones inmobiliarias. No hay que olvidar que el tema de la casa propia, de dónde vivir, de tener un lado cómodo y bonito donde estar, es un sueño de todo el mundo. Así que para nosotros es un agrado poder ayudarlos con ese objetivo. Lo que hoy día les quería contar y el cual la temática del video sobre la cual vamos a hablar es sobre un tema que se llama el flipping, ¿ya? O que básicamente es lo que se conoce como remodelar y poder después, posteriormente, vender esta propiedad. Yo creo que mucha gente ha escuchado de algún pariente o alguien que alguna vez compró una casa, la remodeló y después de eso obtuvo una rentabilidad. Y es un negocio bastante antiguo, ¿ya? Y es necesario. ¿Por qué? Porque muchas veces las propiedades, los dueños, por a veces razón, las propiedades se van deteriorando y no le hacen, digamos, las mantenciones necesarias o las remodelaciones en su momento necesarias para que éstas estén, digamos, en una forma óptima o de acuerdo, digamos, al barrio o cómo está el mercado. Entonces, muchas veces estas propiedades con el tiempo se van deteriorando, muchas veces las personas no se preocupan, las dejan de lado, muchas veces también por problemas económicos se vuelven mayores y ya obviamente no les alcanza para a lo mejor estar remodelando tanto la casa y hacer tantas cosas en su hogar. O a veces también puede ser por temas de herencias, que no se ponen de acuerdo los hermanos o los herederos. Hay múltiples factores por los cuales las propiedades se deterioran. Yo creo que todos alguna vez han salido a caminar cerca de su barrio, de su casa, y ven una casa que está un poco más feíta o digamos que está un poco más dejada que el resto. Y obviamente que si es que esa propiedad está en venta, puede ser un buen negocio de comprar, remodelar y vender. Esto en Estados Unidos y por eso le pusimos digamos, título al video, se llama Flipping, ¿ya? Y el flipping es básicamente, eh, el flipping es el término o la terminología norteamericana para este mismo tipo de negocio, que es algo muy antiguo y que se ha hecho siempre, ¿ya? Ahora nosotros lo que les queremos mostrar es una pequeña presentación en donde nosotros queremos hablar un poco sobre este negocio, los riesgos que tiene y en el fondo invitarlos a que si el día de mañana ustedes tienen oportunidades o quieren hacer inversiones, se les pueda hacer, digamos, algún tipo de forma de participación. Hemos visto que una forma de participación que se puede hacer para este tipo de negocio es hacer una sociedad entre personas que pongan el capital con un proyecto ya estudiado para poder realizar esto como una especie de crowdfunding, ¿ya? Obviamente esto no regulado, sino que normado por la parte societaria. Otra forma de hacerlo es de forma individual, pero uno de los temas que tiene este negocio es que tiene varios requisitos de capital. Entonces vamos a presentar un poquito y vamos a ir hablando acerca de este modelo de negocio de la plusvalía o los remates, ¿ya? Yo lo que tengo que entender es básicamente cómo es el negocio que significa este flipping o este plusvalía de remodelar y vender. Em, Como yo les expliqué, todo negocio inmobiliario tiene su particularidad y hay que irlos conociendo con el tiempo.
y con eso obviamente uno puede desarrollar negocios que sean rentables. En general, en el mundo inmobiliario los negocios son muy rentables y este es uno de los cuales a nosotros nos gusta bastante como Best Property. Entonces acá explicarles cómo es el negocio. Primero, lo que se hace es prospectar la propiedad, que eh, básicamente lo que hace uno es analizar una cantidad de propiedades que puedan cumplir las condiciones para poder ser un buen negocio, ver los números, analizar los riesgos y posteriormente de eso hacer el remate o la compra. Hay que entender de que este negocio se puede hacer básicamente con dos tipos de ingreso o de adquisición, que el primero es obviamente comprando la propiedad con un contrato directo entre el vendedor y el comprador, la persona que quiere vender su propiedad y tú que la quieres comprar. Y ahí obviamente que hay que ver todo en la parte del estudio de títulos de la propiedad, si es que esta es una propiedad con sucesión o si es una propiedad con un solo dueño, etcétera, etcétera. Es como cualquier, digamos, eh, operación de compra-venta inmobiliaria en el cual no es algo del otro mundo, no es algo complicado, pero hay que tener obviamente los resguardos necesarios para poder proteger nuestros intereses y también los intereses de la contraparte. Dado que acá lo que nos interesa es que se genere, y lo que le debería interesar a todo corredor, es que se genere un trato justo para ambas partes, tanto el que compra como el que vende y que ambos queden contentos. Esa es la gracia de una transacción voluntaria. La otra opción, que es bastante típica y se ha hablado bastante en este último tiempo, es el tema de los remates, ¿ya? Los remates son por varios motivos, principalmente por propiedades que no tuvieron pagos de sus créditos hipotecarios y por lo tanto las entidades financieras que prestaron estos dineros salen a rematar la propiedad para poder recuperar su capital prestado, o también hay otros casos particulares por los cuales se pueden rematar las propiedades. No vamos a entrar ahí en detallar esos casos particulares porque obviamente mi expertise no es ser abogado y podemos ya invitar a abogados inmobiliarios para poder hablar específicamente sobre todo lo que es la parte de remates y cómo es la compra legal de estos remates, pero el tema que tienen los remates, financieramente, es que hay que poner, digamos, una cuota inicial. En caso que yo quiera comprar la propiedad, yo tengo que poner un monto inicial como reserva y posteriormente tengo unos días hábiles para poder comprarla. Y para eso tengo que tener el dinero o el capital disponible o de rápida disponibilidad. No, obviamente tiene que estar en la cuenta corriente, pero puede estar en, no sé, un fondo, por ejemplo, algún tipo, un money market o algo por el estilo, que yo pueda tener la liquidez en un par de días o semanas. Después de explicar básicamente cuál es el tema de la compra, acá vamos a explicar que lo más importante y lo que hace que uno descarte muchas propiedades y por eso es importante hacer varios prospectos y no solamente uno, es que para nosotros es muy importante el precio de compra. El negocio acá está en el precio de la compra de la propiedad. ¿Por qué? Porque posteriormente, como podemos ver más adelante, nosotros vamos a vender la propiedad y las ventas de las propiedades se hacen a precio de mercado, no al precio que yo quiera. Por lo tanto, si es que el precio de mercado uno ya lo puede estudiar, uno puede estudiar previamente y por eso hay que hacer un prospecto de forma profesional. Uno puede estimar más o menos a cuánto se vendería esa propiedad remodelada o, digamos, a estándar del barrio y con eso buscar un precio de remate que me dé el precio de compra más todos los costos de recuperación, que es lo que tengo ahí,
posteriormente y los costos de la venta, por ejemplo, corretaje, costos legales, etcétera, ahí puedo calcular los números de la utilidad que me va a dar. Por lo tanto, es importante hacer varios prospectos con números reales, con todos los costos involucrados que tiene este negocio, para que realmente podamos tener una estimación bastante, eh, ¿cómo les podría decir? Bastante precisa, a pesar de que siempre las estimaciones tienen errores, pero lo más precisa que se pueda, con la mayor cantidad de información y detalle posible en el análisis. Entonces, como les dije, después de rematar y comprar viene el tema de recuperar la propiedad. Y acá tenemos dos grandes también temas. El primero es la parte legal. Esa casa podría estar ocupada, esa casa podría tener problemas legales de sucesiones o podría tener problemas legales de distintos tipos. Por lo tanto, obviamente nosotros trabajamos con un equipo de abogados que nos indican cuántos serían más o menos los plazos y los costos de poder resolver estos problemas legales para poder posteriormente vender la propiedad. La otra parte de la recuperación viene en la parte constructiva, en la cual nosotros tenemos que obviamente hacer toda la remodelación de la propiedad para tanto interna como externa y además temas si es necesario, como cañería, sistema eléctrico, etcétera, techumbre, etcétera, si es que es necesario, y para eso tenemos que tener una evaluación profesional de una empresa constructora o de un constructor, y que nos obviamente nos dé una estimación lo más ajustada posible, y para eso obviamente se pueden buscar varias digamos, varias empresas que nos puedan hacer, eh, digamos, cotizaciones al respecto, y con eso poder tener a lo mejor una mayor exactitud de cuánto nos costaría esta recuperación constructiva, ¿ya? La recuperación constructiva tiene varios temas, ya que muchas veces los costos de esta recuperación constructiva aumentan, y obviamente que esto nos afecta en nuestra rentabilidad final, porque vamos a tener mayores costos y, como les dije, el precio de venta va a estar determinado por el mercado. Por lo tanto, si nos costó más remodelar la propiedad, se va a achicar nuestro margen de ganancia. Además de eso, también están los plazos, dado que si es que se demora mucho en terminar, digamos, la recuperación constructiva, o también podría ser la legal, obviamente que nosotros vamos a estar con esta propiedad más tiempo, y una de las cosas importantes en este negocio también es la rotación. Eso uno, por ejemplo, lo podía aprender del negocio del retail, en donde más que importante que el margen es la rotación. En este negocio hay bastante margen si es que se hace de buena forma, y si es que hay una rotación correcta puede lograr unos efectos bastante atractivos de ganancia. Por eso lo encuentro interesante y se lo vamos a empezar a proponer a nuestros clientes de forma más seria con varios prospectos que estamos ya analizando. Cabe destacar también que en la parte de recuperación nosotros contamos con una empresa asociada, constructora, que obviamente nos ayuda en todo esto. Obviamente nosotros también buscamos otras alternativas que podrían ser más económicas, pero generalmente con esta empresa tenemos bastantes buenos resultados, y además, eh, digamos, los márgenes que ellos manejan son bastante bajos, dado que son parte de nuestra línea de negocios. Posteriormente a eso está la venta, en la cual hay dos factores claves también en la venta. Una es la correcta promoción de la propiedad, y ahí obviamente nosotros podemos vender con la corredora que nosotros tenemos, que se llama Best Properties, que justamente es la que nos invita a este programa Café Inmobiliario, o con otras corredoras más. Si nosotros hacemos este tipo de proyectos, no nos cerramos solamente a vender con una sola corredora,
Tampoco creemos que es bueno poner muchas corredoras, dado que también eso hace un efecto de competencia y de desconfianza al cliente que puede ser innecesario. Pero hay que ver qué corredoras pueden estar, que tengan buenos clientes y que puedan en el fondo vender esto rápido. Dado que, como les dije, una de las cosas que a nosotros nos interesa en este negocio es el margen que nos va a dar y la velocidad que tiene el ciclo completo que les estoy mostrando acá de negocio. Entonces, primero viene, como les decía, el prospectar, en donde vamos a analizar una serie de propiedades y algunas se van a proponer a los clientes, la parte de rematar o comprar, que ahí nosotros ya tenemos que saber más o menos el precio al cual vamos a estar dispuestos a ofertar, la parte de recuperar, en donde acá tenemos riesgos importantes constructivos de que se nos aumenten los costos o también los tiempos y por lo tanto tenemos que hacer esa parte con gente que realmente sepa y esté alineada con el negocio y la parte de la venta que obviamente hay que tratar de hacer una buena promoción y vender a precio de mercado. Por eso, como se va a vender a precio de mercado y la recuperación, también ahí, digamos, no es, se pueden abaratar costos, pero tampoco es recomendable, digamos, ser muy escueto en la recuperación, por decirlo de alguna forma, o digamos, gastar muy poco. El problema que vamos a tener es que después vamos a tener una posterior mala venta, porque obviamente la gente se da cuenta y va a ver que la propiedad no está de acuerdo a, por ejemplo, los estándares del barrio o del mercado de la zona. Es distinto hacer esto con una propiedad en un barrio de un alto nivel, en el cual las terminaciones, todo tiene que ser, digamos, de cierto estatus de acuerdo al el barrio en cuestión. Y también esto también pasa en otros lugares que a lo mejor no tienen tanto poder adquisitivo y obviamente que la parte de terminaciones no tiene que ser tan, eh, digamos, sofisticada. Y por eso es importante entender qué es lo que estamos prospectando y en qué negocio nos estamos metiendo. Otra cosa acá que es importante, que acá yo creo que es clave y es algo que le estaba diciendo antes. Nosotros, por ejemplo, en el valor rematado, entendemos que puede ser alrededor de un 85% del valor de mercado de la propiedad o hasta un 85%, por decirlo. Em, y obviamente que este número no es exacto, pero es un número que nosotros hemos estimado de acuerdo a lo que hemos podido ir viendo de, de acuerdo a los negocios que hemos ido analizando y a los estudios que hemos ido realizando, para poder después agregar los costos necesarios para poder vender, los cuales serían renovar y recuperar, en el cual obviamente depende cada propiedad todo lo que haya que hacer, pero se estima que podría ser alrededor de un 7% en promedio. Costos de compra, ahí también tenemos un 5%, también esto puede ser un poco menos dependiendo de la propiedad, pero para tener más o menos un estimado, una cierta mantención de la propiedad, dado que en el periodo en que nosotros compremos hasta que nosotros vendamos, vamos a tener que tener cierta mantención con la propiedad de, por ejemplo, de pago de servicios básicos, por ejemplo, si es que un departamento, gastos comunes, etcétera. Vamos a tener que tener costos de mantención de la propiedad mientras la vendamos. Y por eso es importante hacer este negocio, digamos, con una venta con un tiempo correcto para que estos costos de mantención de propiedad no aumenten. Y un costo de comercialización de un 3 que también puede ser un 2% que básicamente es lo que se paga a la corredora, le ponemos un 1% más en caso de poner destacados y poner distintos tipos em, de incentivos o boost a las plataformas para poder vender. Esto lo que nos dice es que nosotros tenemos acá
un costo de venta total, eh, en el cual tenemos el valor de la compra, lo que nos cuesta renovar y comprar, el costo propiamente de la compra, que son todos estos costos operacionales, notariales, etcétera, de inscripción en el conservador de bienes raíces, etcétera, la mantención mientras tenemos la propiedad y la posterior comercialización. Luego tenemos ahí un margen de costo de venta que nosotros buscamos que sea de un 30%. Por lo tanto, sumados todos el costo de venta más el margen de un 30%, nosotros eso nos tiene que dar igual al precio de mercado de la propiedad. Y ahí nosotros podemos hacer la ecuación de los costos o más o menos hacer la estimación del análisis del prospecto. Por lo tanto, como pueden ver, no es sencillo y esto la idea es que sea realizado por gente que realmente entienda, ya que si no, después puedo tener una venta en la cual no gane mucho dinero o hasta pueda perder. Por lo tanto, vuelvo a repetir, el costo del venta total más el margen que nosotros tratamos de trabajar al 30%, eso tiene que ser igual al valor de mercado de la propiedad en la zona. Por lo tanto, nosotros así nos aseguramos que vamos a vender la propiedad en el promedio en el cual se vende en la zona, ya que estamos a un precio de mercado. Además, sería bueno darle un margen de seguridad, pero obviamente eso también puede ya ser muy exigente, darle un cierto margen de seguridad de un 5% para poder vender, o un 10, y que llegan a dar los números, obviamente, para poder vender un poco más barato en caso de querer darle mayor velocidad a la venta. Entonces ahí sacrifico un 5% en la venta total, en el precio de la venta total, pero la puedo vender más rápido y posteriormente buscar otro negocio para ir haciendo esta famosa rotación. Como les dije, una de las cosas que nos enseñó el retail es que la rotación es muy importante, dado que nuestros ingresos totales van a ser, digamos, en el año, el P por Q, que básicamente es el precio o el margen que nosotros estamos ganando por la cantidad de veces que hagamos esta operación. Por lo tanto, si hacemos esta operación una vez en el año o la hacemos 3 veces en el año, nos va a dar una utilidad distinta de este tipo de negocios. Como también podemos ver, como esto es bastante exigente y sobre todo trabajar con un margen del 30%, al final el valor rematado de ese 85% del costo de venta total es bastante bajo muchas veces con respecto al mercado. Y es por eso que es importante buscar propiedades que sean interesantes o u oportunidades, ¿ya? Estas no están en todas partes y generalmente las oportunidades no son las más atractivas a simple vista. Y hay que ir afinando el ojo para esto, ya que, como les digo, a simple vista muchas veces uno ve una propiedad que es fea, una propiedad que está desgastada, que está deteriorada, pero puede ser, si está en un buen lugar y es una zona con alta demanda que se va a vender rápido, puede ser una muy buena oportunidad de negocio. Otra cosa que también es una oportunidad de negocio en este tipo de, eh, eh, digamos, de modelo, es el tema de cambio ¿cómo se llama? Cambio de, no recuerdo bien si es uso de suelo o tiene otro nombre, pero básicamente es el cambio de, por ejemplo, si yo puedo hacer una casa que es habitacional, la podría transformar a comercial u algún otro tipo de transformación. Obviamente que ahí hay también bienes o lugares que son agrícolas y se pueden transformar a habitacionales. El cambio de uso de suelo, ya, eso era la terminología, se me había olvidado entre tanta explicación. Pero básicamente es eso. Por ejemplo, una casa que yo pueda ver en una esquina, por dar un ejemplo, que está deteriorada, y yo sé que esa casa yo le hago estas remodelaciones, hago estas inversiones y posteriormente la puedo vender como un local comercial, por ejemplo, haciendo este cambio de uso de suelo, eh,
obviamente que adquiere mucho mayor valor y se puede vender por una cantidad mucho más cara. Pero obviamente que hay que hacer este trámite con los profesionales correspondientes en las municipalidades y para eso hay que tener involucrado un equipo de arquitectos, etcétera, que puedan hacer este tipo de cambio en el tipo de viviendas. Eso es bastante interesante. Por ejemplo, realmente típico estas casas que compran y, no sé, terminan transformando en una peluquería o algo así. Y muchas veces las rentas de ese tipo de inmuebles también son interesantes dado que son en UEFs. Por lo tanto, eh, ese tipo de negocios yo los encuentro muy, muy interesantes y cuando a nosotros se nos da la oportunidad y obviamente que ahí hay que revisar los planos regulador, el SIP, que es el certificado de informes previos, y otras documentaciones más para poder hacer ese negocio. Obviamente que uno lo encuentra bastante atractivo, pero como les digo, hay que conocer todo ese tipo de información, hay que conocer ese tipo de certificados, ese tipo de trámites que hay que hacer en las municipalidades y la- en en las direcciones de obras para poder realizar estos cambios. Consideraciones que son bastante importantes. En el caso de las casas se pueden también realizar ampliaciones o construcciones menores con el fin de elevar el precio de venta final. Obviamente esto tiene que estar regularizado, haciendo honor al café inmobiliario. Obviamente esto tiene que estar regularizado para que pueda estar involucrado o incluido, perdón, en el precio final de la venta. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a ir a tratar de comprar una propiedad en el cual se hicieron este tipo de construcciones menores o ampliaciones para elevar este precio de venta y nosotros igualmente lo encontramos atractivo y lo queremos comprar, pero esto no está regularizado, el banco no nos va a tasar la propiedad con esas ampliaciones o regularizaciones. Por lo tanto, nos va a dar un precio de tasación menor y al prestarnos un 80 o hasta máximo anteriormente era un 90, pero hoy en día es casi un 80% que te prestan, la cantidad de pie aumentaría y muchas veces eso impide realizar la operación. Les pido disculpas. En el caso del departamento, esto es más limitado, dado que la estrategia de negocio dada esta estrategia de negocio, pero se puede estudiar caso a caso. Claro, los departamentos esto es más limitado, dado que hacer ampliaciones o cosas por el estilo no se puede por un tema de espacio o no está permitido. Tenemos ya reglamentos de copropiedad, tenemos ya reglamentos de otro tipo que nos pueden impedir realizar este tipo de cosas. Por lo tanto, estas ampliaciones o remodelaciones es más enfocado a las casas o casas, por ejemplo, como les decía, que puedan ser transformadas en un local comercial u una oficina y cambiar este, digamos, destino de la vivienda y poder así aumentar el valor del arriendo o de la potencial venta. Hay gente que obviamente esto lo encuentra ya tan buen negocio que prefiere arrendarlo un tiempo y posteriormente venderlo, o hay otros que lo quieren vender al tiro con el cambio ya realizado al precio actualizado mayor. Los costos de construcción varían entre 25 y 35 UF el metro cuadrado y la venta en sectores de alto valor llega a 90 a 100 UF metro cuadrado terminados. Esto es importante porque hay que tener claro los costos de construcción y obviamente que también hay que generar contratos que sean acordes al inversionista para poder a la constructora exigirle que terminen los plazos indicados y con los costos que se les que acordaron, digamos, y no se excedan, digamos, los presupuestos para que no nos perjudiquen nuestra rentabilidad. Todo este tipo de cosas se puede hacer pero para eso tenemos que tener prestadores
que estén involucrados o estén alineados con este tipo de negocios y que obviamente estén de acuerdo con este tipo de contratos que estén en función del inversionista. El estudio de cada proyecto es particular y ahí se presentará el plan financiero y los documentos finales. Obviamente que cada proyecto es distinto, hay que hacer una evaluación particular y el plan financiero también, obviamente que siempre va a ser diferente. Muchas veces, por ejemplo, una propiedad, si yo ya la compré, la remodelé y aún no la vendo, la puedo, por ejemplo, en caso que las tasas de interés sean atractivas, la puedo hipotecar y pagar, digamos, un cierto dividendo, pero levantar ese capital para seguir haciendo otro tipo de proyectos. Y todo ese tipo eh, de optimización financiera se tiene que ir viendo, pero eso se hace paso a paso y, perdón, caso a caso. Paso a paso, de hecho, y caso a caso. Imágenes referenciales de cada proyecto, por ejemplo, cómo se aprecia en la imagen, cómo se recupera y se restaura el inmueble. Ahí obviamente que en la parte de arriba tenemos un inmueble que está bastante ya deteriorado. Obviamente que ya se sacaron ciertas cosas para poder en el fondo hacer la remodelación completa y abajo es luego cómo se puede ver terminado un proyecto con terminaciones bonitas, una buena decoración, un proyecto, digamos, bien hecho para que sea atractivo en la zona en donde está, de acorde al precio al cual se puede vender, pero que sea atractivo para el comprador y que pase a ser en caso que haya un comprador por ejemplo, esté interesado en esa zona, pasa a ser la prioridad número uno, dado que tiene características diferenciadoras en cuanto puede ser a sus materiales de construcción, a su estilo, diseño, eh, arquitectura, etcétera. Claves, la ubicación y el precio. Esto es bastante típico en el mundo inmobiliario, el location, 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 pero acá obviamente que el location y también el precio de compra, ojo, de compra es lo más importante en este negocio. Por eso, por ejemplo, nosotros vemos que cuando, no sé, los que han ido a remates pueden ver de que hay gente que levanta la mano hasta cierto valor y luego ya no levanta más la mano para rematar la propiedad. Y eso es porque tienen estudiado y saben de que hasta ese precio les sale rentable el negocio y posteriormente ya no lo será. Entonces, acá las dos claves más importantes, la ubicación y el precio. Entonces, al tener estudiada la zona, el proyecto se fija a un precio de entrada tal que los presupuestos financieros sean acordes a la planificación. O sea, con esto quiero decir de que yo sé hasta qué precio puedo ofertar y posteriormente ese precio ya los números no me van a dar para poder tener las rentabilidades que yo espero. Si el precio de remate sube de valor máximo definido a pagar en el estudio previo, no se entra en el negocio. O sea, si en el caso de un remate se empieza a pujar por el bien y el precio sube más de mi umbral en el cual para mí llega a ser un negocio, yo simplemente desecho y no busco entrar. Es lo mismo que en una negociación privada, yo le puedo ir a hacer una oferta a algún dueño por una cierta cantidad de valor o un cierto precio, perdón, y si la persona no está dispuesta a vender a ese precio, obviamente no se llega a un acuerdo y hay que buscar un siguiente prospecto. Por eso es importante también tener varios prospectos, dado que no es fácil que los números calcen, no es fácil que existan estas oportunidades y tampoco que las negociaciones sean siempre positivas, pero obviamente que hemos logrado poder hacer este tipo de operaciones. Estos son los factores más relevantes para la rentabilidad final esperada del negocio, dado que en el riesgo que hay y que mostramos en las diapositivas anteriores, que está en el recuperar o renovar, que ahí, por lo menos según mi punto de vista, está el mayor riesgo, dado que las otras cosas son conocidas. El precio final de venta es conocido o por lo menos puede ser estimado según las condiciones actuales de mercado.
la comercialización, el 2-3% es estándar, el mantenimiento de la propiedad, obviamente que si es una se vende rápidamente, no debería ser muy superior. Por lo tanto, los costos de compra también son más o menos estándares según las notarías, la parte, todo lo que son los gastos operacionales. Y la parte de renovar y recuperar es donde estaría el mayor riesgo, porque obviamente ahí se me puede extender la remodelación y esto hacer ya que no sea tan atractivo porque puedo estar mucho tiempo con la propiedad sin venderla y con ese capital inmóvil, o me puede salir más caro y el margen no me dio lo que yo esperaba. Esta era la diapositiva, sí. Otras claves donde hay riesgo, el riesgo está principalmente en las condiciones en las que se encuentre el inmueble. Por ejemplo, en caso que sean remates, yo muchas veces no puedo saber en qué condición está el inmueble, por lo tanto, si el inmueble está en malas condiciones, yo no lo voy a poder saber. Y eso obviamente que es un riesgo en caso de que esté muy deteriorado, muy destruido, o por ejemplo alguien antes de irse rompió absolutamente todo. Em, yo eso no lo puedo saber y me puede aumentar mis costos de remodelación o recuperación, que justamente donde les dije que estaban principalmente los riesgos a mi gusto. Previamente se solicitan documentos municipales ya al rematador vendedor para verificar la mayor cantidad de antecedentes posible. Obviamente que hay que ver todos los antecedentes municipales, el estudio de títulos, deudas con contribuciones, aseo municipal que pueda tener la propiedad, em, prendas por distintas deudas, etcétera. Todo eso obviamente tiene que quedar en manos de profesionales. Por eso muchas veces creen que la parte del corretaje es sencilla, pero hay que tener mucho conocimiento en estas cosas, dado que estamos trabajando con bienes de alto valor que generalmente son gran parte del patrimonio de una persona y en caso de tener errores en las operaciones puede tener costos patrimoniales o pérdidas patrimoniales o costos económicos muy, muy relevantes. Contamos con un equipo experto en este tema que es fundamental para tener la rentabilidad esperada y mitigar los riesgos presentados en el proyecto. Esto justamente les decía porque obviamente tenemos gente que puede analizar esto de forma financiera, de forma arquitectónica, de forma constructiva, de forma regulatoria y también obviamente la parte de comercialización y remodelación. Tenemos todo un equipo que puede hacer este trabajo y empresas asociadas que nos puedan ayudar. Otro tema que es importante son los impuestos. El proyecto idealmente se realiza, o lo ideal es realizarla en una sociedad por acciones, en caso que sea más de un participante, y yo creo que en caso que sea un participante de alto patrimonio o de altos ingresos también puede ser algo a considerar. ¿Por qué? Porque uno, yo no necesito financiamiento en este tipo de negocios porque obviamente que no me van a dar, en caso que sea, por ejemplo, remate, el crédito hipotecario mientras yo hago esta remodelación. En caso que sea una compra con un privado, sí puede suceder, pero obviamente que lo más típico es que tenga que tener el capital en el momento. En el remate, sí o sí necesito el capital en el momento o prontamente. En el caso de una negociación con una persona particular, obviamente que pueden haber créditos hipotecarios involucrados. En el caso que sean hartos participantes, una sociedad por acciones da las seguridades legales de que, en el fondo, todo va a ser de forma transparente en cuanto a la parte financiera, impositiva y posteriores retornos o utilidades que se generen de este negocio. Y en una persona de alto patrimonio también puede ser interesante, dado que los ingresos que se generan con estas operaciones pueden ser bastante altos. Ya generalmente los ingresos son bien masivos. Entonces, yo puedo hacer 2 operaciones y con eso ganar mucho dinero en el año. Entonces, eso obviamente que puede hacer para alguien que ya tenga algún otro tipo de ingresos importantes, que sea un tema impositivo relevante. Ahí obviamente nosotros tenemos empresas asociadas que son expertos tributarios
de los bien conocidos ahí en redes sociales, que nos pueden ayudar con este tema para hacer un estudio de acorde a tu, obviamente, necesidad. Esto también tiene beneficios tributarios, por ejemplo, de IVA, impuesto primera categoría, sobre todo para clientes de tramo alto global complementario, como ya les había mencionado. Y si el cliente tiene una propia estructura legal y tributaria o quiere realizar el proyecto a nivel personal, no existe inconveniente. Obviamente la idea es conversarlo para poder entenderlo. Si una persona lo quiere hacer como persona natural, porque obviamente no tiene ingresos de otro tipo y no le interesa quedar en un tramo impositivo alto en caso de que el negocio obviamente sea bueno y rentable, no hay problema, es decisión personal. Y obviamente hay gente que tiene estructuras legales más complejas, que tienen sociedades, qué sé yo, y a lo mejor quieren hacer este tipo de operaciones a través de una sociedad, y si es que lo permite la parte legal y la parte impositiva, y no hay problemas de ningún tipo en ese sentido, nosotros no tenemos ningún problema en que lo hagan a través de sus sociedades. En el caso que sea crowdfunding, sí necesariamente tiene que ser una SPA en donde todos tengan participación según el capital aportado en el proyecto. Requisitos de negocio, muchas veces, como les dije, en la caja, el pago es al contado, en la parte de remates, no hay tiempo para créditos hipotecarios a menos que se tenga previamente negociado, pero por lo general los tiempos no lo permiten. En el caso que sea una compra a privado, sí se pueden hacer créditos hipotecarios, pero obviamente que si uno tiene el dinero, digamos, de forma inmediata o en un money market que lo puedo tener, digamos, prontamente, no, nadie va a tenerlo mañana, pero digamos, en pocos días, y tengo esta en activos líquidos, digamos. Obviamente que se puede negociar mucho más con el vendedor, sobre todo en los momentos actuales en los cuales la compra está bastante debilitada y la venta hay bastante oferta. Por lo tanto, una persona que tiene capital fresco para poder hacer esta operación puede obviamente tener mayor poder de negociación o, como se dice en Chile, el sartén por el mango. El riesgo, nuevamente, el estado de la propiedad, cuentas asociadas que hayan de la propiedad, no siempre son conocidas. Puede que haya cuentas que deban de hace mucho tiempo que no sean conocidas, agua, luz, etcétera, que ahí estén en caso de remates, etcétera. En caso de compraventa no, porque obviamente que todo esto se tiene que regular, se tiene que analizar y pagar previamente, pero en los casos de los remates muchas veces hay todos estos temas involucrados y obviamente el estado de la propiedad es un riesgo importantísimo. Y lo otro es que los remates, por ejemplo, tienen fechas determinadas y conocidas, por lo que las decisiones deben ser tomadas con anticipación, considerando tiempos de liberación de fondos, trámites de valevistas, mandatos, etcétera. Eh, Obviamente que todo este tipo de negocios tienen que ser muy analizados con anticipación y obviamente tener los fondos correspondientes para poder hacerlo o conversados, si es que una estructura legal de tipo crowdfunding ya también hecha, eh, a lo mejor con definir aportes, etcétera, pero más o menos tener esto ya armado, porque cuando da la oportunidad del negocio, muchas veces el negocio hay que hacerlo de forma rápida en caso que los números nos den que es correcto. Y por último, si esta es la última diapositiva, requisitos del negocio para, por ejemplo, los remates, eh, solo se participará en remates judiciales por una transparencia de los procesos, además de tener otras consideraciones en caso de ser necesarias. Esto sin arrepentimiento, porque las garantías acá no se devuelven en los remates en caso las garantías no se devuelven en caso de las compras por remate. O sea, si yo dije en el remate que quiero comprar una propiedad y posteriormente me arrepiento, ya no puedo echar pie atrás y en caso de hacerlo, pierdo la garantía que puse en dinero.
Fuera de remate existen oportunidades, pero se deben buscar caso a caso con un amplio conocimiento de los precios de los lugares para tener referencia de compra y así tener un buen margen de ganancia por la operación. Obviamente que ahí también es importante tener los precios por barrio, pero también, perdón, por comuna, las plusvalías históricas que tienen las comunas, pero también lo que sucede en los barrios. También yo creo que ahí es muy importante ir a mirar el barrio, si se está desarrollando, se está deteriorando, está mejorando o está empeorando. Em, Eso es también, bueno, hay gente que le gusta, hay gente que no, pero yo creo que es algo interesante el negocio inmobiliario porque de repente ir a ver estos proyectos o ir a ver estos lugares dónde están, en qué zona, cómo es el barrio, etcétera, si es peligroso, todo eso va a ser importante en la decisión de la compra de la propiedad. Y en el caso de los remates, como en el caso de la compra privada, hay que analizar muy bien la ubicación en donde voy a comprar. Como les dije, acá lo más importante, como dicen los gringos, es el location, 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 pero también el precio de compra, ya que los costos que voy a tener son estándares, todos los costos de poder hacer la operación, perdón, son estándares, los costos de construcción deberían ser a lo mejor donde hay más riesgo, pero si se hace con profesionales debería ser más o menos conocido con una cierta seguridad y el precio de venta va a ser el precio de mercado, ya que si lo pongo más caro no lo voy a vender y obviamente si lo pongo más barato voy a perder margen. Eso es lo que les tenía el día de hoy como el negocio de flippings eh, o remodelación y venta, o de muchas formas que le puedan llamar. em, este es un negocio que es bastante antiguo, como les dije, siempre ha existido. Muchas veces fue utilizado por gente relacionada al rubro inmobiliario, constructores, arquitectos, etcétera. Pero hoy en día cualquiera con un equipo especializado puede poder acceder a este tipo de oportunidades y más adelante les vamos a estar presentando algunas de ellas. Espero que les guste, espero que les haya gustado esta presentación y esta explicación sobre lo que es el comprar, remodelar o vender, o el famoso conocido como flipping. Así que con eso me despido. Muchas gracias, que estén bien, que tengan buen día y muchas gracias por este café con nosotros en Best Properties.